Hola, ¿volvieron? Sí, profe. Volvimos. Ok. Bueno, lo volví a compartir, perdón. Bueno, a ver, voy a aclarar algo antes de... Porque voy a hablar de interfaz. ¿Se acuerdan qué era la interfaz de una clase? Son los métodos públicos que yo expongo hacia el exterior, ¿no? Porque vamos a hablar de algo que se llama interfaz, pero no es de la interfaz de una clase, de los métodos públicos, sino de otra cosa. ¿Se ve, no? Lo que estoy mostrando. Sí, profe. Ah, perfecto. Bueno, vamos a hablar de interfaces. Vamos a hablar de no todo lo que tiene la interfaz, sino de lo básico, porque tiene muchas cosas más, pero no. Vamos a hablar de la función fundamental, ¿no? Una interfaz Java solamente realiza la declaración del contrato, no hay una implementación. Recuerde que es una clase en Java que tengo atributos y tengo métodos. Y los métodos están implementados dependiendo si son abstractos o no. ¿Qué es una interfaz en Java? Es un conjunto de métodos abstractos que no tienen cuerpo, no están implementados y que nos van a servir para obligar a las clases a hacer determinadas cosas. Entonces, una interfaz en Java solamente realiza la declaración del contrato y no la implementación. Por ejemplo, una interfaz que sea movible puede tener un método que sea mover, ese método va a ser abstracto y no va a tener implementación. Y después, alguien que me implemente esa interfaz se va a tener que encargar de darle una implementación a eso, que es lo que hice acá abajo, ¿no? Una clase concreta, una clase concreta implementa una interfaz definiendo todos los métodos declarados en la interfaz. En la interfaz se va a decir que voy a declarar métodos, o sea, le voy a decir, bueno, quiero que hagan esto, pero no te voy a decir cómo. Cada, cada, cada clase que implemente esa interfaz va a tener que decir cómo lo va a hacer, ¿no? Si hay muchas clases no relacionadas pueden inventar la misma interfaz, acuérdense que en herencia solo los que heredan tienen que implementar los métodos que no hayan estado arriba. Acá muchas clases que no están relacionadas pueden implementar la misma interfaz. Por ejemplo, tengo una clase cuadrado y círculo que no, o una clase persona y una clase punto, y las dos pueden implementar movible, por ejemplo. La clase persona va a ser caminar, y va a tener un método móvil, la interfaz móvil va a tener un método mover, que la persona, bueno, lo implementará como él quiere, y el punto como él quiere, pero no hay relación entre las dos clases. No hay ninguna relación de herencia, de uso, de nada, pero ambos pueden implementar la misma interfaz. ¿Para qué? Para poder moverse, ¿no? Y todos los métodos de la interfaz son public abstract por defecto. ¿Por qué por public Profe, abstract? Sí, no me queda claro cuál sería la diferencia entre una abstracta y una interfaz. eso al final de la clase. Ah, ok, ok, ok. Hay una pregunta sobre eso. Porque acá, solo en la interfaz estamos viendo solo que implementa métodos, pero vos a la interfaz le puedes poner atributos, le puedes meter también métodos que tengan métodos default que implementen código, pero eso no lo vemos. Vemos lo puramente más general de la interfaz, que es, bueno, yo declaro métodos, pero no digo cómo hacerlos. Yo te digo qué quiero hacer, pero no te digo cómo hacerlo. El cómo hacerlo va a tener que hacerlo el que implemente esa interfaz, ¿no? Que lo puede implementar la clase que quiera, no necesariamente tiene que tener alguna relación entre las clases que implementan una misma interfaz, solo hace falta que lo implemente. Ay, puse este, en vez de cosas puse... Y uso las interfaces. ¿Para qué sirve? Declarar los métodos que se espera implementen una o más clases.
Yo en la interfaz declaro acciones con métodos, no le doy comportamiento, no, no le digo cómo se hace, sino qué quiero que haga. Y después las clases que implementan esa interfaz van a ser la encargada de el cómo. La interfaz te dice qué quiero y la clase va a decir cómo lo va a hacer, ¿no? Determinar la interfaz de programación de un objeto sin revelar el cuerpo real de la clase. Capturar similitudes entre clases no relacionadas sin forzar una relación de clases. Por ejemplo, como antes, ¿no? La clase persona. Por ejemplo, tengo una clase de persona y un pato. Y quiero que hablen, o que se muevan, perdón. ¿Hay una relación de herencia, uso, algunas que vimos antes? No. Entonces, ¿cómo obligo a, por ejemplo, a la persona y, y al pato que se mueva? Bueno, ambas podrían implementar una interfaz que sea movible, que va a tener un método que sea mover, y cada clase va a ser la encargada de decir cómo, ¿no? Después, bueno, como vimos, no sé si vieron ustedes, no lo nombramos, pero Java no tiene herencia múltiple. Una clase solo puede heredar de otra. Entonces, las interfaces se suelen usar para simular herencia múltiple. ¿Por qué? Porque una clase puede implementar muchas interfaces. Ahora vamos a ver en código, ¿no? Y creo que es. Bueno, acá después vemos cuál es la diferencia que alguien preguntó, pero primero vamos a ver código. Entonces, ¿qué lo declara? Interfaz declara cómo. No, ¿qué quiero hacer? Yo en interfaz quiero hacer, por ejemplo, moverme o mover. Pero no digo cómo. Entonces, la clase que implementa esa interfaz va a tener que declarar cómo lo quiere hacer. Y esto es bueno porque clases que no tienen relación entre sí, les puedo dar el mismo comportamiento, obligarlas a tener el mismo comportamiento. En el caso de persona y un pato, por ejemplo, a los dos le puedo decir moverse. O a un ave, ¿no? La persona va a ir caminando y el ave puede ir volando. Bueno, ahora vamos a hacer un código. Algo que me olvidé el otro día, que, que me parece que no sé si tuvieron que ver para el ejercicio. Bueno, ¿cómo le digo a una clase que implemente una interfaz? Con la palabra implemente. Bueno, digamos, no sé. ¿Ustedes saben cómo ordenar, por ejemplo, alumnos? Yo tengo este main, que tengo 4 alumnos y un array de alumnos, ¿no? Bueno, los imprimo, en este caso si le doy a imprimir, ahí me está teniendo error porque... Ahí está el error. Ah, bueno. No completó la implementación. Sí, me olvidé de implementar. Pero, por ejemplo, yo tengo estos alumnos, ¿no? Y los quiero ordenar por legajo, por ejemplo. ¿Cómo los ordeno? Bueno, hay una interfaz en Java que se llama comparable. Y acá te exige que le digas con quién quiero comparar. Entonces, no, el otro. Comparable alumno. Con la palabra reservada implementar le estoy diciendo que quiero implementar. Comparable es una interfaz para comparar objetos entre sí, del mismo tipo, ¿no? Y le tengo que decir de qué, de alumno, ¿no? Si vemos, me dice que necesito implementar este método. Entonces, al implementar comparable, me obliga a implementar este método que se llama compare2, que recibe otro alumno. ¿Qué hace este método? ¿Para qué sirve este método? Para ordenar, por ejemplo, para comparar dos alumnos. En este caso, para comparar dos objetos del mismo tipo.
¿Esto qué devuelve? Devuelve 1 si el objeto, si yo soy menor que este argumento, 0 si son iguales y 1 si este argumento es mayor que yo. Repito, si yo soy menor que el alumno que pasó como parámetro, va a dar -1. O negativo. Negativo mejor, porque vamos a hacer otra cosa para que no quede más limpio el código. Si somos iguales, va a devolver 0. Y si soy menor, o si soy mayor, va a devolver 0. Positivo. Entonces, ¿cómo podría comparar esto? Una forma fácil es, o sea, la forma natural, por ejemplo, porque este comparable es la forma natural de cómo va a querer ordenar a los alumnos. Bueno, yo le voy a decir, bueno, mi forma natural de ordenar a los alumnos es por el legajo, ¿no? Entonces puedo poner legajo menos, voy a poner de acá puedo poner legajo, pues estoy dentro de la misma clase alumno, ¿no? Aunque el atributo sea privado, estoy dentro de la misma clase alumno. Entonces, ¿qué me da esto? Me va a dar, si legajo es menor, me va a dar un número negativo. Si el legajo son iguales, me va a dar 0. Y si el segundo legajo, si yo soy el primer legajo es más grande, me va a dar un número positivo. ¿Para qué se usa? Entonces, de nuevo, la interfaz comparable es para darle un orden natural a mi clase. Disculpe, profe, ¿y si quisiera un segundo criterio de ordenación? Ahora vamos. ¿Voy a decir por dos cosas distintas o una y después la otra? Una y después la otra, claro. Si tendría el mismo número de legajo y después por apellido. Y bueno, ahí tenés que empezar a poner if. Ok, O sea, no por dos cosas distintas, sino por una y si son iguales la otra. exacto, sí, sí. Y tenés que empezar a poner if. Podés. O sea, es concatenado, if anidados y listo. Pero te decís, Bien, bueno, si legajo es igual a legajo, entonces por el segundo criterio. Abro llaves, y hago el otro. claro. Bien. Y si no, retorno el valor. Pero otra cosa que pensé que habías preguntado es cómo, si yo por un momento lo quiero ordenar por legajo y en otro lo quiero ordenar por nombre, que son dos cosas distintas. No por uno y si son iguales del otro. Ahora vamos a ver cómo hacer ese caso, ¿no? Tener un ordenamiento para legajo y otro ordenamiento para por otro atributo distinto. No en conjunto como dijiste vos. Entonces, si una clase implementa comparables, me obliga ¿a qué? A implementar este método. Entonces yo ahí estoy dando una forma de ordenar naturalmente un alumno. Entonces, si voy acá a descomentar esto, y si funciona bien, porque es en vivo, bueno, porque te da el mismo ordenamiento porque le puse, lo puse, o sea, vamos a darle el orden al revés, ¿no? Porque le puse el mismo Ok. orden. A raíz pasa el vector que le envías a un vector dinámico o cómo funciona Ahora, exactamente. ahora te digo. Ah, ok. Vamos a parar, porque es que le estoy ordenando de menor a mayor, ¿no? Que no me di cuenta y queda igual. Sí, nunca iba a demostrar nada. Ahora aquí lo voy a ordenar de mayor primero a menor, ¿no? Y esto ejecuto. Y ahora sí tendría que, si recemos, y ven que lo ordena al revés por el de abajo. Fíjense que acá está ordenado Pepe, PP1, PP2 y PP3, y acá te dice PP3, PP2, PP1 y PP, ¿no? Lo ordenó al revés. El orden natural es el legajo, ordenado por legajo de mayor a menor.
¿Qué estabas preguntando, perdón? Sí, si arrays pasa el vector que le envías a un vector dinámico, ¿cómo No, no, funciona? oh, sobre el mismo. Trabaja Pero fíjate entonces. fíjate que alumnos no estoy asignando lo que devuelve array.sort, directamente Claro, lo ordena sobre el mismo. Después hay claro, pero entonces, esto sí, collection.sort, esto es para ordenar arrays, ¿no? claro. Entonces, el sort de array sería un método estático, ahí por cómo lo estás usando. Claro. Ah, ok. Bueno, y ahora, ¿qué pasa? Bueno, si quiero ordenar, por ejemplo, por nombre, ¿qué harían ustedes? Manteniendo el de legajo, ¿no? Otra clase, pues, otro método. No, o sea, la clase no puede tener dos métodos de relación distintos. Puede ser combinado, como dijo alguien que preguntó si por el legajo y después el nombre, o el nombre después el legajo y después edad, pero no puedo tener dos métodos de ordenamiento en una misma clase. Lo que hay otra interfaz que se llama comparator, que permite tener otros comparadores, ¿no? Entonces, vamos acá y vamos a crear una new clase. Ahí. Y esto es la clase. Creamos una nueva clase que va a ¿qué? Implementar punto. Ay, no, perdón. Com. Esta es una otra interfaz. Idioma implements. Sí, sí, ya me di cuenta. Implement comparator le tengo que decir de quién, ¿no? Y esto era el alumno, ¿no? Sí. Y bueno, esa interfaz, al ponerle mi código que va a implementar la interfaz, me obliga, ven que metí error, me obliga a que implemente los métodos que yo declaré esa interfaz. Ahora tengo que implementar comparator primero. Y bueno, ¿y qué tiene esta interfaz? ¿Qué me obliga a ejecutar? Una clase que es compare, un método que es compare, ¿no? Que le paso que dos alumnos, ¿no? Al implementar comparator me obliga a a implementar el método compare que recibe dos alumnos. Entonces esto es... hay un get nombre, porque si no el get nombre no anda. Sí, ahí lo creé. Y con string, ¿cómo era? Espera, estoy pensando. Era- No te deja. Porque para que se me chispotea el nombre. Ah, no, porque encima estoy poniendo art 0 punto. El string ya tiene un compare to, ¿no? Y acá le pongo art 1 punto get nombre.
Entonces, ¿qué me obliga a implementar comparator? La función compare. Que recibe con que, en este caso, como dije que va a ser de alumno, recibe 2 alumnos. Y ahí, bueno, le digo, lo quiero comparar. Y string tiene también implementado un compare-to, ¿no? Como un string es una clase en Java, tiene implementado comparable, ¿no? Y acá le voy a poner negativo porque me los... Ah, no, igual los ordenó al revés cuando le puse main, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo le digo al sort que lo haga, ¿no? Ordenado. Uy. Ordenado por nombre. Bueno, acá le tengo... Al sort le puedo pasar un comparator, ¿no? O una clase que compare. New. Ordenar por nombre. ¿Faltó una coma? Ah. Entonces, les puedo pasar al sort por qué lo quiero ordenar. Entonces le voy a decir, bueno, ordenámelo por esto. ¿Qué va a hacer? Bueno, va a tratar de ordenar por nombre, si funciona todo, ¿no? Y fíjense que el original estaba 1, 2, 3, 4, PP1, PP2. Te lo voy a subir un toque. Y se ve mejor. Este es el original, ¿no? Este es el ordenado por el de abajo. 4, 3, 2, 1. Y acá le dije, bueno, ordenámelo por nombre. Entonces PP, PP1, PP2 y PP3. ¿Se entiende? Entonces, de nuevo. Hay una interfaz en Java que es comparable. Yo le decía qué quiero comparar y eso me obliga a implementar una función que se llama compare2. Eso se usa para cuando yo quiero darle un orden natural a una clase. Entonces, en esta clase el orden natural de ordenamiento es por el legajo, de mayor a menor. Ahora, necesito por otro lado en mi código ordenarlo en algún momento por otra cosa. No puedo tener 2 ordenamientos en una clase, entonces lo que hago es hacer un ordenador que se va a implementar comparator. Le tengo que decir qué quiero comparar y ese me obliga a implementar un método que se llama compare, que recibe, en este caso, 2 argumentos, 2 alumnos. Si quiero por edad, lo mismo, hago otro, ordenar por edad, implement comparator. Ordenar por, no sé si tiene otro campo más. Bueno, universidad no es esa, pero tuviera otro campo que sea materias aprobadas, por ejemplo. Entonces le puedo decir, bueno, ordenar por materias aprobadas, ¿no? Ordenar por materias aprobadas, implement comparator, me va a obligar a implementar compare, le paso a 2 alumnos y bueno, pregunto, arg.get materias aprobadas menos arg1.get materias aprobadas y con eso ya tengo otro ordenamiento. Y si quiero ordenarlo, yo puedo usar la función sort, que si no le paso nada, va a ir a buscar que tenga implementado la clase comparable y va a intentar ordenar por esta función. Para ordenar por otro ordenamiento le tengo que pasar ese ordenamiento, que es acá, es new orden por nombre, ¿no? ¿Se entiende? Perfecto. Bueno, vamos, bueno, porque esto es lo que ya trae Java, ¿no? Pero ¿cómo hacemos nuestras propias interfaces?
¿Dónde lo puse? Pongan que tengan la clase punto. Quería clase punto, 2 puntos. X e Y. El super lo pone solo cuando creo el código, lo puedo sacar o no, porque no hace falta, si no agrega de nada. Perdón, pero me estoy tomando un té. Sí. Bueno, entonces, ¿cómo declaro una interfaz? Bueno, new interface. Por ejemplo, puedo decir qué sé yo, movible, por ejemplo. Y digo, esto va a tener public, mover, me faltó la C. Y, me faltó void. Entonces, acá estoy declarando una interfaz que es movible, y le digo, bueno, cualquiera que implemente la interfaz movible va a tener que implementar el método mover, ¿no? Entonces, si voy a punto y quiere implementar esa interfaz, ¿qué le tengo que escribir? Implement movible. Acá no hace falta decirle para quién porque no te obliga. Bueno, al implementar me obliga a implementar estos métodos. Los métodos que tiene la interfaz. Entonces estoy obligando a implementar la interfaz, estoy obligando a la clase a que implemente los métodos que declaré en la interfaz, ¿no? Entonces, vamos, por ejemplo, me faltó el punto. Entonces, ¿qué es mover? Es bueno, decirle a X que se mueva en cierto número y decirle a Y que se mueva en cierto número, ¿no? Entonces, ¿cómo se declara una interfaz? Bueno, public, interface y el nombre. Y después, bueno, va ahí los métodos que yo quiero que implemente las clases que implementen mi interfaz. Pero no les digo cómo, en principio, ¿no? Acá vamos a ver esto nada más, pero si ustedes investigan más, la interfaz tiene un par de cosas más. Digo, bueno, cualquiera que implemente la interfaz movible va a tener que implementar el método mover. Como punto implementa esa interfaz, estoy obligado a escribir el comportamiento para ese método. ¿Estamos bien? Sí, sí. Pues entonces, creo que le puse eso. Bueno, vamos al main este de acá, y voy a quitar todo esto. Entonces, si vemos, vamos a hacer punto P igual borré una llave más. Ahora si hago
hizo P, que vamos a tener que mostrar, bueno, lo que hice, lo que puse en el toString. Punto X1 y 1. Ahora le digo P punto mover y le digo 1 en ese sentido. Y de nuevo se hizo y P. Bueno, y es obvio que va a decir 2, 1, supongo. Bueno, y se movió en X y en 1. Ahora, como habíamos dicho que en Java solo podía heredar una clase, se puede implementar muchas interfaces. Y vamos a una que se llame imprimible. Bueno, entonces de nuevo vamos a New Interface. De acá. Imprimir, ¿no? Entonces, bueno, cualquiera que implemente este interfaz va a tener que implementar el método imprimir. Y ven de nuevo acá que ahora me obliga a hacer este método. Y ya voy a poner hizo algo de que estoy imprimiendo. Entonces, si voy al main y pongo hizo p punto imprimir, no, porque no imprime adentro, perdón. ¿Qué va a hacer? Bueno, va a ejecutar el método que tiene, ¿no? Estoy imprimiendo. Entonces, repasamos que es una interfaz en Java. Una interfaz en Java es como, yo defino contratos, ¿no? Defino qué quiero hacer, pero no cómo. En este caso defino que quiero imprimir. O si en el caso de movible, que quiero mover. Y después, cada clase que implementa esta interfaz le va a decir cómo lo quiere hacer. Clases distintas que no tienen relación entre ellos pueden implementar la misma interfaz, ¿no? Ahora, una consulta. Póngale que tengo gerente, ¿no? Para que se implemente. Entonces ven que a cualquier clase puede implementar una interfaz y me va a decir, bueno, gerente. O sea, fíjense que no hay relación entre punto y gerente,
ambos implementan la interfaz imprimible y le puedo hacer imprimir, ¿no? Cualquiera que implemente en una interfaz está obligada a darle código a esa interfaz, a cumplir con el contrato que firmó. En este caso, ¿cuál es el contrato que firmó con imprimible? Que va a tener que implementar el método de imprimir. Ahí está, hasta ahí vamos, ¿se entiende más o menos? ¿O no? Ahora viene una pregunta muy teórica. Díganme sí o no. ¿Para qué me sirve esto? ¿Puedo hacer lo mismo que hice con la herencia? ¿Se cortó? ¿Hola? Estamos. Ah, perdón. Porque- Seguimos vivos. Bueno, esta clase es pesada. Sí, sí, estamos mareados pero vivos. ¿Qué hicimos con herencia cuando vimos herencia? ¿Qué hicimos? Algo de que tenía que ver con qué? Polimorfismo, ¿no? ¿Puedo hacer lo mismo con una interfaz? ¿Puedo hacer esto? O implementar ¿Puedo la otra poner, clase de por lenguaje, ¿no? ejemplo, hacer imprimible? Puedo hacer esto sí, porque me deja, ¿no? ¿Qué puedo meter en imprimible? Voy a sacar todo esto. Que tenga implementado ese método. O sea, cualquier clase que implemente imprimible puedo meterle a esta array. Como pasó con el herencia, ¿no? Sí. Entonces, imprimible sub 0, que le asigno P. ¿Puedo hacer esto? Sí. Y puedo hacer era el Ana 1000, info. Y me voy a poner igual, puse 0. Fíjense que puedo meter cualquier objeto que implemente imprimible. Y de nuevo, si le hago un for, esto que ya, no, ya imprimí, así que era imprimir, ¿no? Y si ejecuto esto, ¿ve qué? Estoy imprimiendo y soy gerente, que era lo que imprimía un punto, imprimía, estoy imprimiendo, y un gerente que imprimía, soy gerente. Pasa exactamente lo mismo que pasaba con herencia. Si una clase implementa una interfaz, yo la puedo meter en un array de esa interfaz. ¿Y cómo va a responder? Bueno, va a responder en tiempo de ejecución con el método correcto, ¿no?
con la implementación correcta dependiendo de qué objeto sea. O sea, también aplica el polimorfismo. Exactamente. ¿Por qué? Porque ambas tienen un método que es imprimir. Y pasa lo mismo, ¿no? No puedo llamar a otra cosa que no sea imprimir, que no tenga, si tuviera 4 métodos, puedo llamar los cuatro métodos de cualquiera que implemente esa interfaz. Acá solo tengo imprimir, solo puedo llamar imprimir, pero cualquiera que implemente esta interfaz, como hicimos con punto, como con gerente, puede ejecutar ese método. Entonces, ¿por qué no lo puedo meter en un array de esa interfaz, recorrerla e decirle, bueno, imprimite, ¿no? Así que no solo en herencia, tengo lo que es polimorfismo, sino también en interfaces. Y acuérdense, en Java solo hay herencia simple, pero cualquier clase puede implementar más de una interfaz. Es como una herencia oculta, ¿no? Una símil herencia. Porque por ahora, de lo que vemos nosotros, solo puede implementar los métodos que haya definido esa interfaz. Entonces, repitamos, la interfaz es un contrato. Entonces, bueno, necesito que hagas esto. Le doy qué métodos hacer, qué acciones puedo hacer, pero no cómo. Entonces, cada clase que implemente ese contrato, que implemente esa interfaz, tiene que cumplir con ese contrato, que tiene que implementar los métodos que yo definí en esa interfaz. ¿Se entiende? Creo que esto es lo más fácil de hoy, ¿no? Entiende, profe. Se entiende. Igual, me olvidé de decirle, la clase que viene, acuérdense que es presencial, cualquier duda que tengan de esto, porque la clase que viene la clase que viene es la última de objetos. Después ya pasamos a funcionar. La clase que viene vamos a ver. Porque ustedes pidieron una clase, entonces vamos a tener que apretar 2 clases en una. Vamos a ver excepciones, colecciones y patrones de diseño. Creo que Fede subió, ¿se acuerdan que ustedes tienen como un workspace para que se bajen cosas, ¿no? Sí, el de GitHub. Sí, sí. Voy a dejar un segundo compartir un toque y ahora vuelvo a compartir. Uy, no me diga que tengo que buscar. Ay, sí. Porque tengo que poner la contraseña, no sé, quiero que lo vea. Sí, sí. Bueno, acá tienen excepciones. Bueno, vean esto para la clase que viene, que es básicamente un poco de eso. Colecciones que actualizó esto Fede el otro día. Así que si ya lo tienen grabado, no sé cómo se lo bajaron, con Git clone o se lo bajaron el zip para esto. Yo bajé el zip. Bueno, bajarlo de nuevo porque si hicieron Git clone, Git pull para traerse los cambios y si no van a tener que bajarse o verlo por la web, ¿no? Porque actualizó esto de
colecciones. Bien. Y después, acá que también hay una enunciación de ejercicio, para que vean, pues. ¿Y qué más nos toca? Acá hay un poco más de herencia polimorfismo. Patrones de diseño, tenés patrones adapter, cadena de responsabilidad, composite, iterator, observer, state 2, state. Vamos a ver alguno, vamos a dar qué es un patrón de diseño y vamos a dar algún ejemplo porque no hay mucho, no es muy larga esa clase. Además tenemos que meter tres cosas en una. Y además, bueno, si quieren consultar cualquier tema anterior, porque la clase que viene es la última de objetos, bueno, otra clase que estemos dando otra cosa, pueden venir a consultar dudas que pueden hacer, no hay problema. Y si... Profe, la siguiente clase, la siguiente no, la siguiente a la siguiente ya empezamos con otro de los lenguajes o... Sí, otro paradigma, otro Ah, lenguaje y otro paradigma, que es ok. Haskell y el paradigma funcional y el lenguaje es Haskell, que es muy cortita, es una sola clase, es una introducción a qué es programación. Y después, a la siguiente clase empezamos con otro lenguaje y otro paradigma, que es paradigma lógico y Prolog. Ok, ok. Fíjense, fíjense que en el calendario dicen qué guía tienen que hacer. Esta va a ser herencia y polimorfismo, que básicamente uno de los ejercicios está acá como tablero, en el tablero, que tiene hasta la semana que viene. Vamos al, sale la guía de herencia, ¿no? Vamos a la guía de herencia. Y ejercicio, herencia y polimorfismo. Dice, resolver los siguientes ejercicios utilizando el lenguaje de programación Java con el paradigma imperativo, encontrar su estructura de proyecto conveniente de patrullas. El que van a tener que hacer es el 1. Ejercicio compuesto de cuentas bancarias. Estructura de datos. Dice, una cuenta posee un saldo, se agrega agregar dinero a la cuenta, incrementando el saldo, también se puede retirar dinero de la cuenta. Bueno, primero le piden que haga una cuenta, como está acá, ¿no? Después, bueno, ¿qué cosas mejorarían de eso? Bueno, pues después transferir dinero entre cuentas. Y bueno, la parte 4 es donde empezaría la herencia, ¿no? Se agranda la familia. Esta necesitamos modelar dos nuevos tipos de cuentas. Cuentas de ahorro y cuentas corrientes. Ahí se tiene que fijar si la cuenta que estaba antes sigue siendo una cuenta común o pasa a ser abstracta, ¿no? Y después empieza con policomplicaciones, que ya le empiezan a poner tarjeta de débito, tarjeta de crédito, plazos fijos y otras cosas más. Y después otro de instrumentos musicales, que este tiene, no sé si herencia o tiene herencia, además tiene y, lo que es interfaces, ¿no? Se crear un lustrador que pueda lustrar instrumentos lustrables y crear un afinador que pueda afinar instrumentos afilables. Eso es claramente una interfaz, ¿no? Lustrable y afinable, ¿no? O sea, algunos instrumentos van a ser lustrables y afinables y otros no. Entonces, los que son lustrables siempre van a tener que implementar la clase lustrable con método lustrar y los que sean afinables van a tener que implementar la clase afinable con afinar, por ejemplo. Y puede ser el caso de que tengan que implementar una clase, implemente las dos, ¿no? Tanto lustrable o lustrador como afinador, ¿no? Eso es lo que tienen que hacer para la semana que viene. Y vamos al 1, que es este, ¿no? Bueno, el último no, pero es porque no dice 4 ejercicios, pues es el mismo ejercicio con 4 partes, ¿no? Que hay 2 ejercicios. Este ejercicio de cuentas, pero hasta la parte 4.
Estas policomplicaciones la quieren hacer, la hacen, y si no, no hace falta. Es hasta la 4. De las cuentas bancarias hasta la parte 4. ¿Sí? Con todo lo que vimos hoy. Eso después de que le baje un poco de la cabeza, se asiente un poco el conocimiento, porque fue bastante contenido en 3 horas, ¿no? Bueno, y vamos, lo último. Alguien preguntó hoy. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre interfaz y clase abstracta? ¿Qué piensan ustedes? Estoy compartiendo esto. Las interfaces las puedo usar para relacionar eh, clases que nada que ver, como hicimos con gerente. O sea que no tenga ningún tipo de parentesco. Sí, puede ser, también, sí. Pero no es la función principal de eso. Vamos, bueno, le ve la respuesta, que está por acá. Uy, la puse 2 veces. Por si quedaban dudas, ¿no? De cuál era la pregunta. Es algo más de ontología, ¿no? Si clase abstracta, lo que eres, ¿no? Una clase abstracta define una identidad parcial, establece que algo es de cierto tipo y que ese tipo comparte comportamiento y estado común, pero que no tiene sentido positivo y solo. Por ejemplo, un animal es un ser vivo con metabolismo, pero no existe un animal genérico, solo leones, perros, etc. Entonces, ¿por qué es una clase abstracta de animal? Porque va a tener cosas, por ejemplo, de caminar, comer, dormir, pero no existe en el sistema, en el planeta Tierra, un animal. Todos tienen un nombre, ¿no? No existe un animal genérico. Nada. No veo a uno por la calle, ah, mira qué animal. Bueno, a veces sí, pero si estamos en la naturaleza, no veo un animal, le digo animal, le digo perro, león, gato, oso, ¿no? Tienen un nombre específico. Entonces, pero yo necesito juntar cosas que tengan en común todos los animales. Entonces creo una clase abstracta animal, y ahí le meto todos los datos que necesito, y bueno, y después irán abajo las concretas, las clases concretas, ¿no? Perro, león, gato, todo más. Entonces, ¿qué es lo que la clase abstracta? Es lo que eres. Define una identidad, ¿no? ¿Y interfaz qué es? Lo que puedes hacer. Una interfaz define un contrato de capacidades, no dice lo que algo es, sino lo que, sino lo que algo sabe hacer, independientemente de su jerarquía. O sea, no, para implementar una interfaz no tienen que estar relacionadas, no es necesariamente que estén relacionadas, pero al definir una interfaz yo digo, ¿qué quiero que haga? ¿No? Yo- el que implemente esta interfaz tiene que hacer esto, esto, esto y esto. Como lo hagas, lo verás vos, ¿no? O sea, la clase abstracta define un tipo, una identidad, mientras que el otro define comportamiento, ¿no? ¿Qué comportamiento quiero que tenga ciertos datos, ¿no? Ciertas clases. Y por ejemplo es volable, no define que es un pájaro ni un avión, solo garantiza que ambos puedan volar. O sea, yo no diciendo, cuando volable no me dice que, no estoy definiendo nada, ¿no? No estoy definiendo un pájaro, un avión, ¿no? Estoy definiendo que algo va a volar, que va a poder volar. Pero te estoy garantizando que cualquiera que implemente esa interfaz va a tener que implementar el método volar, ¿no? Así que repitamos. Clase abstracta define una identidad parcial. Mientras que una interfaz define un contrato que cualquiera que implemente esa interfaz lo va a tener que cumplir. ¿No? ¿Se entiende más o menos la diferencia? Y la clase abstracta también se usa para clases que tengan algo en común, ¿no? No voy a meter una clase abstracta persona y abajo le pongo que herede gerente. Bueno, sí, porque gerente es una persona, pero perro, por ejemplo. No puedo tener una clase animal que tenga una persona y un perro. Porque una persona no es un animal. Bueno, a veces sí, pero el perro sí. Entonces, la clase abstracta se usa para definir comportamiento en común, comportamiento y atributos, una identidad, pero no tiene sentido hacer un objeto de eso, ¿no? Un new.
Mientras que la interfaz define un contrato, un comportamiento, te dice qué hacer, pero no cómo. El cómo depende ya de la clase concreta que implementa esa interfaz. Y con eso sí. ¿Alguna duda? ¿Quieren repasar algo? Profe, de la Sí. diapositiva anterior. ¿Esta? No, la de recién. Ah, esta sí. Sí, si yo tengo una lista de animales, ¿no? Tengo perros, que los perros no pueden volar, y bueno, después tengo aves que sí pueden volar. Y yo quiero pasarlo a una interfaz. Pero yo tengo una lista de esos bichos que pueden volar y no. ¿Cómo haces para que discrimine los que no pueden pasar a la interfaz? Y no podés. Lo tenés que cargar vos. Tenés que, en tu código, decidirlo vos. No hay una forma automática diciendo, bueno, recorro la lista y te digo, bueno, este va para acá, este va para allá. No hay eso. ¿Y eso cómo se haría igual esa discriminación manual? Y los tendrías que cargar vos. O sea, si vos tenés cargados en una clase animal, todos los animales, y vos que no hay una forma de pasármelo a la interfaz volable, por ejemplo. Decime, bueno, separame en los dos. No, vas a tener que escribir tu código, bueno, eh, este, o sea, cuando lo metiste en animal, tuviste que meter los que cuando creaste los que volaban en volable. No hay una forma de decirlo. Bueno, tengo esta lista, pasame estos para acá. No, cuando creaste la lista de animales, metiste un animal, o sea, tenés dos listas, la lista volable y la lista animal. Cuando creaste el animal, bueno, lo metiste en animal. Y si ese animal era volable, porque vos le dijiste que era volable, lo metes en volable. Pero lo tenés que hacer vos en tu código, escribiendo. No hay una Ah, forma de decirle automáticamente. No hago un for y le digo, bueno, a ver, metí todos los animales y le pregunto, porque estaría mal, ¿no? Preguntarle abajo, ¿vos sos volable? ¿Vos claro, cumplís claro. con la interfaz volable? Y bueno, metete en volable. No, lo tenés que escribir vos. Está mal preguntar si, che, vos sos volable y hacer. Porque es lo mismo que estar preguntando a una clase de qué objeto es. O qué objeto de qué clase es. Che, ¿vos sos un perro? Ah, bueno. Yo sé que los perros no vuelan. Bueno, anda volable. No, está mal eso. Tendrás que Claro, pero escribir vos un código. a veces tenés el caso donde tenés una lista todo junto y no sabés cuáles son los volables. Por eso preguntaba ese caso. No, es que podrías hacerlo, queda feo. O sea, preguntar si implementa volable, pero no. A menos que tengas un atributo, pero también va a ser feo. O sea, esto es más que nada teórico. Después, laboralmente, por ahí haces cosas mucho feas. No debería decir esto porque te están grabando. Pero que nos pasaba, me pasó una materia que el pibe trabajaba hace como 5 años de programador. Y bueno, cuando explicamos lo de polimorfismo, todo bien, pero en el parcial te puso en todos lados preguntando si era de tal clase. ¿Por qué? Porque en lo laboral lo haces por ahorrarte tiempo, por esas cosas de, no, lo quiero hacer automático de pasar de un animal a la interfaz volable. Entonces digo, bueno, esto implementa volable y lo pongo acá. ¿Entendés? Una cosa es más teórica y después por ahí en la empresa te dicen, no, hacerlo así, chao. Pero facultativamente no podés. O sea, no puedes Ah, preguntar si bueno. algo es volable, algo es animal, qué tipo de animal y todo eso. Ah, bueno, gracias, profe. Igual chicos, recuerden que cualquier duda que tengan, la clase que viene podemos... ¿A qué hora suelen salir cuando van allá a ULAM? ¿A qué hora terminan las clases habitualmente? A las 10:30 más o menos. Ah, ok. Vamos a tener que ir un poquito rápido. Un poquito nomás. Pero bueno, queda tiempo, si tienen que hacer preguntas, obvio que le vamos a responder. O si no, cuando estamos viendo en otros temas, porque por ahí funcional no es tan largo, por ahí queda tiempo para responder preguntas. Pasa que no tengo forma de subir el ejercicio, pero bueno. Por ejemplo, tenemos este ejercicio, ¿no? Una empresa conoce a todos sus empleados, los empleados pueden ser de planta permanente o temporaria. Además, gente también son empleados de planta permanente, pero siguen un régimen salarial particular. Cuando un empleado de planta permanente cobra la cantidad de horas trabajadas por 3.900, más antigüedad 1.000 por año de antigüedad, más salario familiar, cuando es de planta temporal. Es bastante larguito. Pero bueno, lo que tienen que, sí o sí, practicar o sea, la guía tiene dos ejercicios. En dos usan herencia, que es este de acá. En este y este usan herencia, pero en el último van a tener que implementar alguna interfaz. Y no sé si en el anterior también. Profe, Sí, ¿no hay posibilidad de que nos pueda subir la presentación, la que vimos hoy?
cuando la mejore. Porque la hice hoy. Pero esto lo hice yo para mí, para cosas, pero tengo que preguntar a Fede. Porque por ahí pongo unos ejemplos más de código o algo, o les paso el código pues. No sé, tengo que hablar con Fede. Bueno, ¿alguna consulta, algo más? ¿Quiere repasar algo? Hoy, los que no les dije. Esto de comparable, esto me olvidé la clase pasada de explicarlo, porque por ejemplo cuando decían ordenar los rangos, cosas así, tienen que usar estas cosas, ¿no? Del ejercicio de rango. ¿Cómo le fue con ese ejercicio? ¿Quiere repasar algo? ¿Ahí lo quiere mostrar? No sé tanto si mostrarlo, pero tenía una duda más con un tema medio ambiguo que tenía una consigna. La de sumar los rangos, que decía sumar los límites inferiores y los límites superiores, o construir otro rango con un límite inferior y con otro límite superior, una cosa así decía, no me acuerdo bien la Ah, consigna. no, Pero la consulta iba más por el lado de tipo, yo tengo que validar que no me quede un límite inferior mayor a un límite superior, o que los números tengan sentido, o nomás lo hago literal como dice la consigna y agarro un límite inferior, un límite superior y lo junto. Esa bueno, era la pregunta. El 12, el 12. se deben Es, poder sumar rangos utilizando el inicio del primero y el fin del segundo. No, es agarrar si tenés dos, claro, por eso, o sea, literal como pide, porque ahí sí, me sí. puede dar cualquier cosa. Me puede quedar un rango que va desde 5 a -2 y no tiene sentido. Y podrías chequear que el rango de uno sea, o sea, el final el principio del uno sea el final del segundo y Claro, así. claro, por eso, pero ¿hasta dónde podría chequear? Pues si me pongo a pensar y puedo chequear un montón de cosas. A ver, Esa era mi única duda con el ejercicio, fue todo bien. o sea, si quiero sumar dos rangos, el inicio del primero tiene que ser menor que el inicio del segundo, porque si no te va a quedar más cortito. Y el final del primero tiene que ser mayor que el inicio, tiene que ser menor que el inicio del primero. Y listo. Son dos, tres, ¿no? O sea, porque el inicio del primero no puede ser menor que el inicio del segundo, ¿no? Y después el final del primero tiene que ser menor o igual que el principio del segundo. Creo que con eso bastaría. Ok, ok, listo, gracias. Eh, Esto por ahí, el punto 8 lo pueden haber hecho con comparable. Bueno, pero lo pueden esto con equals. Bueno, ¿alguna duda? Pues si no, si se quiere ir, yo no tengo problema. O repasar algo que les haya quedado. Acuérdense que de esta clase lo que está no está, las guías de lenguaje. Bueno, creo que está en Dojo. En Dojo tiene el link a la guía de herencia y polimorfismo. Son dos ejercicios. Cuenta bancaria, que va creciendo, ¿no? Porque la idea de la herencia es que vas a ver que de repente te aparecen clases y que tenés que o ponerlas abajo o de repente te aparece una clase que decís, esto tiene cosas en común con otra clase que tengo. Entonces, eso lo extrae las cosas en común y creas una superclase, ¿no? Como hicimos hoy, ¿no? Bueno, ¿alguna duda de nuevo? Perdón si fui muy rápido. Y dieron su presente el Loom no, Dojo, perdón. Siempre digo Loom. Pues si no hay nada, nos vemos la clase que viene. Lleven sus dudas si tienen dudas. Acuérdense que la clase que viene vamos a ver excepciones, colecciones.